Hola, bienvenido al canal Electroduino, donde aprenderás electrónica básica y la programación de la tarjeta Arduino. Este vídeo es la tercera entrega del tema de la comunicación serie, y el segundo con respecto a la programación. En este vídeo aprenderás los comandos de Arduino necesarios para poder recibir mensajes por el puerto serie USART desde otro dispositivo electrónico emisor. Como hemos visto en vídeos anteriores, recuerda los pines empleados en la tarjeta Arduino Uno para la comunicación serie USART y que es importante ajustar los niveles de tensión de las líneas de comunicaciones si vas a utilizar la tarjeta Arduino con otros equipos que emplean el protocolo RS232, si no puedes afectar a tu tarjeta. También que antes de utilizar el puerto serie hay que inicializarlo con el comando begin. En el ejemplo puedes ver dos formas de hacerlo. Y para finalizar, se emplea el comando end, como puedes ver en la imagen. Recuerda también que mediante la herramienta Serial Monitor de Arduino SDK puedes enviar comandos y monitorizar la información que envía Arduino, y así ver si todo funciona correctamente. Es muy frecuente utilizar el puerto serie para debugging, es decir, para pulir los programas, ver el estado de las variables y ver si hay errores de programación. Para empezar con la programación de la recepción serie USART, vamos a ver el comando que nos permite comprobar si existe algún dato en el buffer de recepción, que tiene una longitud máxima de 64 bytes o caracteres, por lo que es mejor no enviar mensajes muy largos o que superen esta longitud para no perder información. El comando available será el que habrá que testear antes de iniciar cualquier función de lectura de la recepción. El formato es el que ves en pantalla y nos permite almacenar en una variable el número de bytes recibidos y que se encuentran en el buffer del puerto serie seleccionado. Con este ejemplo te quedará más claro. Puedes ver cómo se compara el valor de los bytes recibidos para que si es mayor que 0 entre a ejecutar otras instrucciones dentro del if. Una vez ya sabemos que hay datos recibidos, el siguiente paso es leerlos, para almacenarlos en variables de nuestro programa. Esto se puede hacer de varias formas. La más sencilla es mediante el comando read, el cual tiene esta estructura y permite cargar el primer carácter recibido del buffer de recepción del puerto seleccionado. Si hemos leído todos los caracteres del buffer de recepción, se asignará el valor -1 a la variable. Esto nos permite saber cuándo ya hemos leído todo el buffer si usamos instrucciones como un for o un while. En el ejemplo puedes ver cómo se carga el primer carácter recibido a la variable comando y el resto al array datos hasta que se lea todo el buffer de recepción. Con la opción anterior se tiene que testar cada carácter e ir operando en consecuencia o ir guardando cada carácter en un array en nuestro programa para poder operar más tarde. Ya que si se tarda mucho en procesar la operación y se recibe mucha información, puede que el buffer de recepción se llene y perdamos información, la operación antes mencionada se puede hacer de forma automática mediante el comando readBytes. Pues permite asignar a un array de nuestro programa la longitud de caracteres recibidos que especifiquemos. En el ejemplo puedes ver cómo se asignan 10 caracteres al array buffer. Pero aún es más útil la descarga de la recepción si utilizamos el comando readBytesuntil, en la que podemos leer el buffer de recepción hasta que se detecte un carácter o una longitud especificada, o hasta que se llegue al final de los datos del buffer de recepción. Pues si terminamos el mensaje con el carácter de retorno de carro, por ejemplo, podemos utilizar este carácter para separar dos mensajes que se hayan transmitido a la vez uno detrás de otro, y readBytesuntil lo hará de forma automática. En el ejemplo puedes ver cómo se ha empleado el carácter retorno de carro para separar los mensajes recibidos. Vamos a practicar con el circuito que ves en la imagen, que es un circuito simple que puede emular a un dispositivo que capta variables ambientales, como por ejemplo temperatura, humedad, etc. y transmite el valor medido por el sensor a través del puerto serie USART a un ordenador. El sensor lo vamos a simular con un potenciómetro para poder variar el valor de la entrada analógica a 0. En este caso, la recepción nos servirá para configurar en qué formato queremos recibir el dato desde Arduino. Las especificaciones del programa son las siguientes. Arduino solo transmitirá el valor del sensor al ordenador
si éste ha cambiado su valor en la entrada A0. El valor transmitido se hará por defecto en decimal, pero el usuario es el que puede configurar el formato a decimal, hexadecimal, binario y octal enviando por el puerto serie los comandos dec, ex, bin, oc en mayúsculas. Si los comandos no están en mayúsculas, se transmitirá un error para corregir. Si el valor a la entrada del sensor A0 es igual a 1023, esto quiere decir que el sensor se ha estropeado, ya no enviará más datos al ordenador hasta que la tarjeta se reinicie. Te recuerdo que este ejemplo puedes verlo simulado para ver su funcionamiento y descargar el código fuente del programa de Arduino en la página web de Electroduino. Vamos a ver la programación de la transmisión serie del ejemplo propuesto. Bien, lo primero que vamos a hacer es definirnos nuestro hardware. Definimos la entrada A0 con el nombre input_ad. No vamos a usar ninguna constante y las variables de nuestro programa van a ser enteras la variable valor y la variable valor anterior, que nos van a servir para identificar cuando el dato de la entrada A0 ha cambiado. Tenemos un buffer que hemos implementado de recepción de 4 caracteres llamado buffer. A continuación, en la función setup abrimos el puerto serie a 9600 baudios, esperamos a que el puerto esté disponible y enviamos una cabecera con Electroduino. A continuación empezamos la función loop. Lo primero que hacemos es adquirir el valor del sensor mediante analog read. Y posteriormente comprobamos si hay alguna recepción por el puerto serie. Esta vez lo hemos hecho en una función aparte. La función se llama recepción y lo que hace es chequear si hay algo en el buffer de recepción serie, y si lo hay, lo que hace es leer todo el buffer hasta que encuentre un carácter de retorno de carro o como máximo una longitud de 3. En el caso que identifique que el primer carácter está en minúsculas, enviará el código de error para que el usuario lo corrija. Enviará el mensaje error, envía caracteres en mayúscula. Volvemos otra vez a la función loop y continuamos con nuestro código. Lo siguiente que hace es evaluar si nuestro puerto está abierto y en ese caso ejecutará las órdenes que están en el interior del if. Lo primero que hace dentro de ese if es volver a evaluar si ha cambiado el valor, el último valor que ha adquirido del sensor mediante las variables valor y valor anterior. Posteriormente, una vez ha comprobado que el valor ha cambiado, envía el mensaje este es el valor actual de la entrada y le hemos especificado la función f para que lo guarde en el código del programa y no use memoria RAM, ya que es un mensaje que va a ser estático. Posteriormente evaluamos el primer carácter del buffer de recepción. Dependiendo de ese primer carácter, mandará el valor que se ha leído del sensor en formato hexadecimal, en formato binario, en formato octal o en formato decimal. Vemos que por defecto lo enviará en formato decimal. O sea, si no se ha recibido ninguna configuración por el usuario, lo va a enviar en decimal. Posteriormente, comprueba si el valor del sensor es igual a 1023, que causaría la desconexión del puerto para no enviar más datos, porque quiere decir que el sensor está estropeado, o si, por ejemplo, por el buffer de recepción se ha recibido el comando fin, evaluando solamente el primer carácter del buffer que sea una F. En ese caso, lo que hace es que envía un retorno de carro, se despide con un mensaje de bye, se espera a que el mensaje se haya enviado y por último cierra el puerto serie. De esa forma ya no volverá a entrar nunca más, porque aquí estamos evaluando que el puerto serie está abierto para transmitir, nunca volverá a enviar más información. Y por último, lo que hacemos es asignar el valor que hemos leído del sensor a la variable valor anterior, que esto nos hará que podamos evaluar si el valor ha cambiado o no ha cambiado mediante el if. Y con esto tendríamos ya todo el programa resuelto.
Te recuerdo que tienes este y otros vídeos del canal ordenados de una forma más didáctica y con contenido adicional, con los montajes y simulaciones virtuales, el código de Arduino, diapositivas de los vídeos, hojas de características de los componentes empleados, etc., en la página web de Electroduino. Hasta aquí este vídeo de explicación de los comandos de recepción del puerto serie con USART en Arduino. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para estar más pendiente de más vídeos míos. Y recuerda, ahora tú eres la clave.